En 2025 vivimos una situación donde faltan viviendas en España y las que hay están por las nubes. Muchas son las teorías de las que se hablan, pero aquí te presento la realidad basándome exclusivamente en datos públicos. ¿Por qué sube? Pues una regla básica de la economía: mucha demanda, poca oferta. La pregunta para entender y profundizar en esto, para tener ese conocimiento que queremos, es ¿por qué hay mucha demanda? Fijaros, el primero de los motivos: la gente vive sola. Fijaros, en el año 92 había un 2,2 que vivían solas y ahora hay un 9,6. Fijaros en los hogares monoparentales. En el año 92 estábamos en el 4,7 las de mujeres, en el 3,2 las de hombres y ahora estamos en el 9,7 y en el 5,2. Pues evidentemente hay mucha demanda porque la gente vive sola y porque es una tendencia que va al alza. Más datos: el aumento de la población extranjera. Fijaros, este gráfico, el número de hogares se ha incrementado en más de 1 millón desde 2016, con aumentos anuales superiores a los 275.000 en el promedio 22-23. Esto que tenéis arriba es el crecimiento de la población del país extranjero. Si os dais cuenta, en los hogares españoles decrecen y los de extranjeros crecen. Del 16 hacia el 22, que son los datos que se comparten, el gráfico de arriba, daos cuenta, los azules, cómo crecen los hogares extranjeros. Fijaros en el gráfico de abajo porque también nos da una idea de lo que está pasando. Esta gente decide, el amarillo es centro de las áreas urbanas, el azul en el gráfico de abajo, periferia, y el naranja fuera de las áreas urbanas. Es decir, no solo han venido 1 millón nuevos de hogares, sino que deciden estar en el centro o en la periferia de áreas urbanas. Otro factor que hay que tener en cuenta: la inversión inmobiliaria ha sido un refugio tradicional para protegernos de la inflación. En los últimos 10 años, según el INE, ojo, estos son los datos oficiales, es de un 26,2%. Claro, la gente que tiene unos pequeños ahorros quiere protegerlos frente a la subida sistemática. Luego, evidentemente, esa maravillosa ley de vivienda que está haciendo que no haya viviendas para alquilar, pues desemboca en que personas que no querían comprar una vivienda, pues que se vean abocadas a comprar. No les queda otra. Si no encuentro vivienda para alquilar, pues voy a tener que comprar. Y claro, esto genera un cóctel explosivo, mortal, porque todo esto, que es un aumento pues significativo, importante de la oferta, coincide en un momento de la demanda, coincide en un momento de poca oferta. Entonces, ¿por qué sube el precio de la vivienda? Pues porque hay mucha demanda y porque hay poca oferta. La pregunta ahora es, oye, ¿por qué hay poca oferta? Es porque no hay viviendas, porque no se construye. Y claro, ¿por qué no se construye? Primer motivo: no hay suelo. Luego, la carga burocrática. Hay una escasez de mano de obra. Si hablamos del precio de la vivienda, tenemos que entender que hay un aumento de los gastos laborales. Ese aumento de los gastos laborales, junto con el de los materiales, esto está sacado también de este informe, fijaros, han subido un 20% desde 2020. Además, hay algo, y es que la construcción es tremendamente artesanal y no termina de modernizarse. Se empiezan a ver algunos desarrollos, se empieza a hablar de viviendas industrializadas, pero ahora mismo no suponen ni un 2%. Y claro, todos estos factores hacen que construir no sea barato. Se habla de construir, pero es que construir no es barato. Y hay zonas de España en las que no se puede construir. Y no se puede construir porque no es rentable. No se puede construir porque hacer un metro vale de 1.000 a 1.500 euros. Construir. Luego comprar solar. Luego invierte en todos los costes que eso tiene y evidentemente tienes que tener un margen comercial. Eso hace que la curva sea esta. Fijaros, esto está sacado del Ministerio de Fomento y esta es la curva de viviendas terminadas. La parte alta es la de la crisis y, pues bueno, representa mucho como somos como país. Construíamos 800, 900.000 viviendas por año y ahora, pues fijaros, el sector no termina de ponerse en marcha. ¿Y esto qué hace? Que falte oferta de reposición. ¿Qué es la oferta de reposición? Es la vivienda que queda libre porque nos cambiamos de casa. Fijaros esta previsión que hace el INE, donde ellos hablan, tomar el dato, porque ellos prevén que el número de hogares, si se mantiene la situación actual, crezca en casi
3,7 millones en los próximos 15 años. Es decir, es muy difícil producir vivienda nueva. Por tanto, lo que nosotros hacemos, que es aportar vivienda que no existe, transformando lo que hay, es algo más que necesario. Os digan lo que os digan, si no hay muchas personas como nosotros, si no hay muchos inversores que meten vivienda en el mercado, que transforman viviendas que no hay, esos locales que los convierten en viviendas, esos edificios que se rehabilitan y se devuelven, esas divisiones, si no hay esa intervención, pues necesariamente el precio va a subir todavía más porque esto está previsto. Hemos repasado los retos de la primera de las estrategias, la de comprar y vender. Quiero que veamos el de comprar para alquilar, alquiler de vivienda habitual. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? Es alquilar a pesar de la ley de vivienda y de la presión regulatoria. ¿En qué punto estamos ahora mismo? La vivienda no para de subir. ¿Y por qué? Pues como veis aquí, porque hay mucha demanda y poca oferta. ¿Qué factores hacen que haya mucha demanda? El aumento de la población, la concentración en las grandes ciudades, eso es lo que hace que haya mucha demanda. ¿Qué hace que haya pues poca oferta? Principalmente la ley de vivienda, las leyes antidesahucios, los nuevos negocios con respecto, por ejemplo, a las viviendas turísticas y la falta de vivienda pública. El resultado, pues ya lo tenéis aquí. Subidas del 78%, esto es de media, en la vivienda en los últimos 10 años. Cuando trabajemos con datos de este tipo, aunque sean medias, distinguir entre una aclaración, dato nominal y dato real. Este es un punto importante. Hay que utilizar siempre datos reales, porque el nominal no está teniendo en cuenta la inflación. Por ejemplo, si algo ha subido un 20% y mi sueldo ha subido un 20%, es decir, que ha inflacionado, pues el impacto es cero. Esto es lo primero que hay que hacer. Si lo hacemos, nos damos cuenta que la inflación, pues en la última década, está en torno al 26,2%. Ante esto se han aportado medidas y analicemos si funcionan o no. Primera, la limitación de precios de vivienda. Aquí ya tenemos un escenario de tiempo suficiente para ver que reduce la oferta, que frena las subidas puntuales, pero no soluciona el problema de fondo. De hecho, ya había en su momento ejemplos como el de Berlín que han demostrado que genera efectos contrarios. Es más, lo vivimos en Cataluña, la ley de vivienda se aplica allí en toda su plenitud y los efectos no son los deseados. Los efectos son la caída a plomo de viviendas. Bono de alquiler, pues una medida bien intencionada, pero con efecto limitado y es contraproducente. Esto lo único que hace es que suban los precios. Reducciones del IRPF, pues son atractivas, pero no resuelven el problema, no atacan la raíz del problema. Muchos propietarios siguen dudando en poner sus viviendas en alquiler. De hecho, la suspensión de desahucios, el Real Decreto Ley 1/2025 es el foco del problema. Es lo que hace que se reduzca la oferta disponible. Y este Real Decreto, ahora veremos en profundidad, el que frena los desahucios, es lo que hace que se reduzca aún más la oferta disponible y tapan una de las carencias del Gobierno. Fíjate, España, en este gráfico de abajo, el alquiler social, España es el puntito ese azul, ¿vale? De la izquierda. 2-3%, frente a Países Bajos que tiene como un 30%. Y arriba estamos viendo la vivienda de protección oficial, ¿vale? Fijaros cómo cae del 2000-2009 al 2010-2014 y del 15 al 23 cómo cae. ¿Qué hacemos? Si los alquileres están caros, hacemos una ley para que estén baratos. Que no hay alquileres, eso es otra cosa, pero yo ya he hecho algo. ¿Qué hacemos? ¿Que no tengo vivienda social? Pues hago una ley para que no se pueda desahuciar a la gente, porque claro, si los tengo que desahuciar, esa gente me la tengo que llevar a algún sitio. Como no lo tengo, pues hago esa ley. ¿Esto qué hace? Reducción sistemática de la oferta y nos lleva a preguntarnos, oye, ¿este es un problema nuestro o es un problema global? Si analizamos, si profundizamos, vamos a ver que es un problema europeo, que es algo general, pero que está agravado por las debilidades estructurales de España. Fijaros, abajo, Alemania, Francia, Italia, España. Estos son hogares que destinan más del 40% de la renta. En España se destina el 22,7% del salario al alquiler, en Alemania un 16,5% y un 15,6% en Francia. El problema no es lo que cuesta alquilar, sino lo poco que se cobra. 3 ideas rápidas para entender esta situación. No es un problema de España, pero en otros países se cobra más, hay más vivienda pública y el empleo juvenil es más estable. Aquí todo se complica. ¿Por qué? Porque los salarios son más bajos, hay escasa vivienda pública y el desempleo juvenil es
de traca. Fijaros, como digo, hay muchos más inquilinos y hay un negocio por generar. Esto está extraído del informe del Banco de España 2024. Fijaros el peso que tienen las sociedades en el alquiler de vivienda habitual en España. De media un 8,1 y si veis las comunidades es irrisorio. A pesar de lo que dicen de los fondos buitres de no sé qué, la vivienda está en manos de pequeños propietarios. Por eso no hay vivienda. El Banco de España incluso invita a que sería bueno, positivo, que cada vez más agentes especializados entraran, porque si se concentran las viviendas hay una economía de escala y esto puede trasladarse en una bajada de precios. Necesariamente hay una oportunidad inmensa, porque si lo comparamos con el resto de países de Europa, si comparamos con Francia, si comparamos con Alemania, el porcentaje de caseros profesionales es mucho mayor. Entonces, hay una oportunidad enorme, gigante, para los que quieran seguir aquí.